Más de Contacto Legal, el programa de la Facultad de Derecho y de la Universidad Continental. Estamos muy felices nuevamente de estar con ustedes. Hoy tenemos un programa muy interesante. Lamentablemente por hoy y solo por esta oportunidad, por supuesto, no podrá estar con nosotros Cristian Donaire, a quien por supuesto echamos de menos en este programa, pero voy a estar el día yo solamente con nuestro invitado y obviamente con la compañía de ustedes para desarrollar un tema también de interés, de impacto. Ustedes recordarán que a mitad de año se publicó la ley 31810, ¿no? En el mes de junio, y la ley le permite a la presidenta de la República que lleve el despacho a través de una gestión de tecnología digital, a través de medios digitales, permitiéndole, como en la medida en que no tiene vicepresidentes, hacer un trabajo remoto en los casos en los que ella tenga que salir del país. Esta ley ha causado mucha controversia, muchas posiciones. Y claro, aquí en Contacto Legal, que siempre andamos a la vanguardia y tratando de abordar los casos más actuales, no hemos querido pasarlo por alto. Ahora, claro, ustedes se preguntarán y dirán, pero ya la ley es de junio. Lo que pasa es que, además de las controversias, hoy por hoy, en estos momentos incluso, se viene debatiendo todavía las consecuencias constitucionales de esta ley, ¿no? Es más, hace solo un mes, los 43 congresistas de la República han interpuesto una demanda de inconstitucionalidad contra esta ley, que hoy todavía está en calificación ante el Tribunal Constitucional, por lo cual no es todavía una situación, un debate irrelevante, sino más bien está en el contexto actual y por tanto, por ello mismo, queremos abordarlo y desentrañar esta ley y sus consecuencias, y como siempre para ello estamos con un invitado de calidad, un entrañable amigo y profesional, el profesor Fernando Delgado Alvisuri, quien, además de acompañarnos el día de hoy, permítanme comentarles que es magíster en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, tiene cursos de posgrado en Derechos Fundamentales y Garantías Procesales por la Universidad Castilla-La Mancha de España, es cursante del estudio de verano de la Universidad de Bolonia, Italia, y tiene una diplomatura de protección internacional de los derechos humanos por la Universidad de Alcalá de Henares, también en España. Él es asesor del Tribunal Constitucional, o ha sido asesor del Tribunal Constitucional, del Ministerio de Justicia, del Ministerio del Interior, la Defensoría del Pueblo, es miembro de la Comisión Consultiva de Constitución del Congreso de la República actualmente, y es abogado litigante y docente universitario en distintas casas de estudio. Yo he tenido la oportunidad de ser alumno suyo en alguna oportunidad, y hoy lo saludo con alegría y con cariño. ¿Cómo está, Fernando? Muchas gracias por acompañarnos y por aceptar nuestra invitación, por darse el tiempo para escucharnos y para cuestionarlo. Muchas gracias, Julio. Muy gentil por tus palabras, inmerecidas, por cierto, y bueno, muy contento de estar en esta oportunidad participando en este programa Contacto Legal que promueve la Universidad Continental. Mi aprecio de siempre a ti y a Cristian Donaire, entrañables amigos y dilectos, también colegas, y también que comparten la pasión por el derecho constitucional. Así que, bueno, para mí es muy grato estar en esta entrevista, que más que una entrevista es un intercambio de pareceres y opiniones, ¿no? Sobre temas de coyuntura y sobre temas vigentes, y que tiene que ver con este proyecto, bueno, con esta disposición del Congreso que, como tú bien has dicho, está en debate en la actualidad. Así es, y todo el debate gira alrededor del artículo 115 de la Constitución,
que recoge dos escenarios que a veces suelen ser confundidos o abordados de forma no muy calificada. Y por eso que quisiera preguntarte, para iniciar sentando las bases, ¿en qué consiste la sucesión presidencial que recoge el mismo 115 y cómo está regulada, ¿no? Bueno, sí, efectivamente, el 115 lo que establece es un mecanismo necesario con respecto a esta sucesión presidencial en la coyuntura en que el presidente de la República pues tenga que abandonar el país como consecuencia de una autorización por parte del Congreso. En el escenario normal diríamos que esto no causaría problemas si es que el Ejecutivo en la actualidad contara pues con un vicepresidente o en su defecto como es lo normal, como es la norma constitucional, que contase con dos vicepresidentes. Entonces, en esa medida, en una situación, no solamente en este caso de que haya tramitado un permiso de salida por cuestiones propias de su investidura, recordemos que el presidente de la República nos representa en el exterior, pero da la casualidad pues que la presidenta Boluarte no tiene segundos vicepresidentes. Entonces eso ha planteado desde un principio esta problemática en el sentido, bueno, cómo es que ella podría, digamos, ejercer el cargo de manera plena frente a la necesidad de que tenga que, digamos, realizar actividades propias de su función. Tú sabes que la virtualidad nos ha traído como consecuencia el hecho de esta posibilidad de trabajo remoto, la presencia de plataformas digitales que ciertamente se crearon a partir de la COVID-19, pero que enfrenta el día de hoy, como tú bien has dicho, hay una demanda de inconstitucionalidad en trámite planteada por un grupo de congresistas que lo que cuestiona ciertamente es ciertos visos de inconstitucionalidad con respecto a esa norma, porque en términos generales y una primera aproximación al asunto tiene que ver con que significa una directa modificación al artículo 115 de la Constitución y que vía una reforma de la ley orgánica de la ley orgánica del Poder Ejecutivo más conocido como la LOPE no sería la correcta. Entonces, esto ha traído, como tú bien has dicho, una serie de discusiones eminentemente académicas, que enfrenta, por un lado, la necesidad de resolver un conflicto de este tipo, pero por otro lado, digamos, regular o legislar sin salirnos del cauce constitucional. Yo creo que hay Ahora, posiciones hoy en sí, contra al respecto del tema. ahora sí, bien, para desentrañar justamente esa línea y proseguir con lo de la gestión del despacho presidencial, por eso que y yo quería que nos hagas, en la línea que tú ya has expuesto, una separación del 115 en la medida en que, por un lado, tiene esta gestión de despacho presidencial que estás mencionando, pero también tiene la sucesión presidencial, que me parece sobre eso no regula esta nueva ley. La sucesión presidencial queda incólume, queda tal cual, está regulada en la Constitución, que es la posibilidad de que ante la falta del presidente, pues asuma ya el gobierno, el primer vicepresidente, el segundo presidente, ¿correcto? Sobre eso no hay ninguna injerencia en esta disposición normativa, en esta nueva ley, ¿correcto? Efectivamente, no hay. O sea, no hace referencia en absoluto a una cuestión de sucesión y quiero en específico citar la parte final del artículo 115. Dice, si el impedimento es permanente, el presidente del Congreso convoca inmediatamente elecciones, situación que no se ha dado. Acá lo que está en debate es básicamente el hecho de que, por un La lado, gestión. claro, es la gestión, es el despacho, es esa cuestión administrativa, es esa función propia del Ejecutivo, que digamos, en términos constitucionales, Indimero López tiene que dirigir el Ejecutivo. Entonces, el debate es ese, si es que podemos hablar de un poder virtual, si es que esta norma colisiona o no con el texto de la Constitución, si debieron optarse más bien por otras medidas digamos que sugiere la reforma de la Constitución, y ahí entonces habría que citar el artículo 206 y el artículo 32 de la Carta Política en específico, ¿no? Claro, Que ella establece, sin salirnos obviamente del marco constitucional. Pero hay que también señalar otro aspecto. Yo creo que claro. hay cuestiones imaginativas que también, digamos, plantea este escenario, este difícil escenario. Ok, correcto. Pero lo que quería comentarte o adicionar a lo que venías diciendo de forma, sin pretender, por supuesto, ser básico, es que, digamos, en el contexto actual en el que nos encontramos, no se puede aplicar la primera parte de la Constitución porque ya no quedan vicepresidentes.
O efectivamente. sea, la presidenta está sola, ha sucedido en el cargo de forma adecuada, conforme a la Constitución, después de la vacancia del señor Castillo, y ha accedido al poder, pero no tiene vicepresidentes y por tanto ahí no se puede encargar el despacho presidencial. Esta es lo que introduce, o son las reglas que introduce esta nueva ley. ¿Y a qué se refieren? ¿Podrías decirnos qué significa, cómo se ejecuta, cuáles son los presupuestos para que la presidenta pueda hacer este despacho, esta gestión de su despacho de forma remota o no presencial? Bueno, el presupuesto es básico, ¿no? La presidencia no goza de esta virtud de una doble ubicuidad. No puede estar en Palacio de Gobierno despachando y tampoco puede hacer los viajes. Número uno. Número dos, la figura como tal, el texto de la Constitución es claro, la presencia de un presidente y dos vicepresidentes. No los tenemos en la actualidad, entonces eso significa buscar una fórmula imaginativa. Yo al menos esperaba sin salir del texto de la Constitución y entonces era necesario que se habilitase esta prerrogativa de la Constitución que le permita a la presidenta salir. Ahora bien, claro, ¿y cuál era la forma? Obviamente una fórmula remota, una fórmula virtual. Pero nuevamente yo tengo ciertamente reparos porque ya yo creo que hay una serie de consideraciones desde el punto de vista constitucional con respecto a este artículo que me parece, digamos, de una lectura bastante sencilla, por impedimento o temporal permanente del presidente de la República, lo sucede el primer vicepresidente y el segundo en ese orden. ¿No? Si hay un impedimento, digamos, temporal, entonces se convoca elecciones, efectivamente. Pero da la circunstancia de que la presidenta, por cuestiones propias de su actividad, tiene que salir del país por labores de representación. ¿No? Y además, la Constitución establece siempre y cuando hay una debida justificación de su ausencia. Recordemos que el hecho de abandonar el país sin la autorización constituye ya una situación, digamos, sumamente grave que la descalificaría como tal. Hay algunas posiciones a ultranza, yo diría bastante extremistas, que dicen, bueno, la presidenta salió al Brasil para una asunción de cargo de un presidente de un país latinoamericano y por lo tanto ya perdió la legitimidad de esa condición. Yo no quiero ser tan extremista. Yo más bien esperaría que el Tribunal Constitucional se pronuncie al respecto y más bien considero y anticipo un fallo totalmente estimativo en el sentido que esta norma, a mi modo de ver, por razones que podríamos discutir más adelante, es abiertamente inconstitucional. Sin embargo, para aclarar el escenario, también hay razones que tienen que ver, que abonan al hecho de la virtualidad. Y el propio tribunal ya lo ha precisado en más de una sentencia, en especial en la sentencia que tiene que ver con la anulación de la ley que establece el cobro de peajes. Eh, Para ir desentrañando las posiciones, me dice tú que tú estás en contra o consideras que esta ley es inconstitucional. ¿Cuáles serían estas razones? Por ejemplo, yo he escuchado a Domingo García Belaúnde, digamos, desde una argumentación más fáctica, ¿no? Él dice, bueno, yo cuando vi el gobierno del presidente Paniagua me dijo a mí que él estaba imposibilitado de viajar. De ahí que para él las cosas sean claras, digamos, por este antecedente, ¿no? Y que Paniagua nunca intentó salir del país, pero no sé si sea un antecedente lo suficientemente riguroso o que imposibilite. ¿Cuáles son las razones que tú expondrías para creer o para considerar que esta norma es inconstitucional? Recordemos que la figura de asunción de mando del presidente Paniagua, en esa época presidente del Congreso y que asume la presidencia de manera excepcional, no es, digamos, es una sucesión de emergencia. Él asume la presidencia en su condición de presidente del Congreso. La propuesta aquí que se ha planteado, la primera propuesta de la presidenta Boluarte era, bueno, si yo salgo del país y no tengo vicepresidente, que asuma pues el presidente del Congreso, ¿no? En esa época el señor William Zapata. Era una figura ciertamente, yo diría, bastante cuestionada. El presidente del Congreso no puede asumir un doble cargo. Yo creo que esa interpretación viola el elemento más esencial de la separación, del principio de separación, de división o de equilibrio de poderes. O sea, no estamos hablando que Totalmente de acuerdo. claro, o sea, el poder no puede en la concepción, digamos, histórica de John Locke, de Montesquieu y del propio George Hamilton en el libro, el famoso libro del Federalista, hablaba, decía, claro, es un mecanismo de defensa para la persona, que el poder no sea, digamos, no se centre en una sola persona, que tiene, digamos, facultades distintas. Hamilton hablaba, perdón, Montesquieu hablaba
de que siendo el Ejecutivo un poder de naturaleza, digamos, tripartita, o sea, tres, y el Legislativo, digamos, un ente sin especialización, no podría darse un elemento como tal. O sea, desde ya, esa posición inicial, ¿no? De que el presidente del Congreso asuma esa condición, yo lo veo desde el punto de vista inaceptable. La otra posición era de que el presidente del Consejo de Ministros, no como jefe de gabinete, pudiera asumir esa suerte de vocería, pero tampoco constitucionalmente habría que modificar ese cargo. Nuestro sistema político, que es un modelo híbrido, establece una condición. El presidente del Consejo de Ministros representa a los sectores, a los llamados ahora sectores, y representa al Ejecutivo en lo que establece el concepto de LOPE. Ahora, el texto de este proyecto de ley 4985, que ha sido aprobado, considero que es abiertamente inconstitucional, porque lo que hace es modificar directamente el artículo 115 de la Constitución. Acá no estamos frente a una mutación, a una indebida interpretación, a una interpretación, digamos, progresiva, sino estamos frente a que el artículo colisiona directamente, y esto se enmarca en lo que se conoce como una inconstitucionalidad directa, una inconstitucionalidad de fondo. Ahora bien, ya la norma hasta el día de hoy se presume como constitucional. Y lo otro es el análisis eminentemente formal, ¿no? El análisis formal nos lleva a pensar, número uno, de acuerdo al artículo 106 de la Constitución, el procedimiento para aprobación de leyes orgánicas creo que se ha cumplido con respecto al quórum de la votación, y ya ha seguido ese íter legislativo. Pero en términos ya de lo que establece la propia Carta Política, creo que este proyecto colisiona abiertamente. Ahora, más adelante podemos dar unas reflexiones, digamos, desde el punto de vista a favor, ¿no? Que también sería interesante, porque hay posiciones en contra y posiciones a favor. Claro. Particularmente, Permítame hacer entonces la de abogado del diablo, Fernando querido, porque el artículo 115 dice, cuando el presidente de la República sale del territorio nacional, el primer vicepresidente se encarga del despacho. En su defecto lo hace el segundo vicepresidente. Digamos, no se pone la Constitución en el escenario en que no hay ninguno de los dos. O sea, siempre está en el escenario de alguno de los dos. Y entonces, claro, si la Constitución calla, no es que todo lo que calle sea inconstitucional, se puede regular sobre aquellos aspectos que la Constitución no dice nada. Y creo que por ahí puede venir la alternativa de una forma cuando la vicepresidenta, ya sea por vacancia de los dos vicepresidentes o porque ella ascendió o él ascendió al cargo o por alguna situación, fallecimiento, qué sé yo, de vacancia de los vicepresidentes, se quede sola o se quede solo en el poder. Entonces me parece que ahí el escenario no está regulado. efectivamente. ¿Podrías salvar ese asunto, podrías salvar este contexto, la constitucionalidad de la norma, o tendríamos que ir a otra alternativa? ¿Qué consideras? Y yo creo que lo más viable hubiera sido plantear una reforma constitucional, y que esta se podría ver en agosto, ¿no? El próximo año, para que efectivamente se le dé consistencia. O sea, yo no veo posible de que mediante una ley orgánica se vaya en contra de lo que se establece en una constitución. O sea, eso me parece inadmisible en un Estado constitucional. Acá no estamos frente a una reforma, digamos, una reforma, digamos, un pequeño ajuste, como se diría, alguna operación constitucional. Acá estamos frente a la afectación directa del artículo 115. Claro, el escenario no estaba dado para tal. Recordemos que el Tribunal Constitucional, ya en la sentencia Cleverina Quispe, la 0047, que establece el sistema de fuentes, ya había previsto y había reconocido una total autonomía legislativa al Congreso de la República, y que debería buscar en ese sentido fórmulas imaginativas, ¿no? O sea, en el sentido de que el tribunal decía, pues claro, la diferencia de una ley orgánica y una ley ordinaria es básicamente una diferencia por el mecanismo de aprobación, básicamente. Entonces, eso nos lleva a otros escenarios, Julio, porque para una situación extrema hay que buscar soluciones extremas. Entonces, digamos, en ese entendido, yo simplemente quiero dar un caso muy interesante, en algunos casos en los cuales, digamos, este tipo de situaciones extremas, irrepetibles, solamente lo recuerdo cuando en el año de 1859, cuando el presidente Manuel Candamo se quedó sin vicepresidentes porque los dos fallecieron en el ejercicio del mandato. Bueno, pero eran otros tiempos, el único caso que yo recuerdo, pero no hay otro caso más que se asemeje a este.
Y te cuento un caso que lo vi yo hace muchos años en el despacho ministerial. Imagínate una situación en la que efectivamente pasó cuando Alan García el Perú organizó la cumbre de la PEC. Y recuerdo que en el Ministerio de Cultura se reunieron el presidente, el vicepresidente, los presidentes del mundo más importantes, estuvo George Bush, estuvo Putin y demás. Entonces, en esa oportunidad me acuerdo que el despacho de defensa planteó un proyecto en el sentido, ¿y qué pasaría si una situación de crisis, como por ejemplo lo que ocurrió en la Embajada de Japón hace muchos años, ocurriera en una circunstancia como esa? No hay poderes fácticos. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? O sea, tendríamos que esperar que la declaración o cualquier norma tendría que esperar al día siguiente para su publicación. No, tendría que ser inmediato, una situación extrema. Entonces, acá estamos frente a lo mismo, una situación extrema que debería corregirse. Ahora bien, esta situación no es pues como la plantean algunos y dicen erróneamente lo que pasa en Estados Unidos, que el presidente gobierna desde el Air Force One con el maletín de bombas y entonces la figura del presidente remoto se da. O sea, el control del gobierno, el ejercicio del gobierno del Ejecutivo conforme a la LOPE, de manera muy clara establece, o sea, dirigir la política general del Estado. Y eso significa un elemento de presencialidad. Acá el poder no puede ser virtual, ¿no? Las decisiones tienen que tomarse con respecto a los grandes planes y las necesidades. Ahora bien, que la LOPE reconoce un elemento interesante. En su artículo, el título primero dice el tema de la innovación. ¿No? Es un principio en materia digamos, de la especialización del Poder Ejecutivo. Entonces, yo creo que es interesante, hay que abrir los escenarios. Más adelante podemos conversar lo que dijo el tribunal con respecto al tema de la virtualidad, que me parece interesante y que abre también un debate paralelo al Me presente. parece muy interesante. Ahora, nos decías que en todo caso un camino hubiese sido introducir una reforma constitucional para regular este tema, ¿no? Y poderlo sacar vía reforma constitucional. Pero digamos, ¿se te ocurren algunas otras ideas? ¿Hay algunos otros escenarios, otras posibilidades en pasar una ley, digamos, con medidas innovativas, con medidas diferentes y que sí salven la constitucionalidad de los viajes de la presidenta? O que permitan a la presidenta viajar? ¿O necesariamente ves como camino la reforma constitucional? Yo no veo, ya desde hace mucho tiempo el Tribunal Constitucional ha utilizado una técnica que se llama las famosas sentencias interpretativas manipulativas, ¿no? Adictivas, sustitutivas, reductoras y exhortativas. Yo no veo que ninguna de ellas pueda salvar el contenido, ya sea planteando una destrucción normativa y una reconstrucción normativa a la vez. No veo cómo se pueda salvar porque lo que están introduciendo es un mecanismo no contemplado en la Constitución. Recordemos que la Carta Política no necesariamente tiene que regularlo todo, pero en una situación tan especial como representa la sucesión presidencial y que está atado eso a un impedimento de salida y también en comprender que en el campo de las restricciones y limitaciones la interpretación tiene que ser restrictiva, ¿no? Y la cuestión es muy precisa. Si el presidente de la República, si no ostenta ese cargo, lo representa el primer vicepresidente y así sucesivamente. Ahora, estas cosas obviamente se tienen que plantear, digamos, en el escenario de una reforma constitucional, digamos, necesaria, tomando en cuenta de que esto, digamos, es un tema que además de manera electoral debería zanjarse, no, ya no se debería permitir, abro el debate en el ámbito electoral, no se debería permitir que ninguna plancha presidencial pueda convocarse o por todo caso postularse cuando hay ausencia de un vicepresidente, de un primer vicepresidente y un segundo vicepresidente. Una La cuestión errada. debería ser sobre todo. Ah, por supuesto, por supuesto. Entonces, eso nos evitaría, digamos, estar en este conflicto. Además, lo inestable que ha sido los últimos años la presidencia de la República. Hemos tenido en el lapso de un año 6 presidentes de la República, si mal no recuerdo. ¿No es así? Ahora, dado está que la figura de este reemplazo del presidente de la República por el presidente del Congreso es una figura básicamente, digamos, permitida por la Constitución. Pero hasta el día de hoy yo diría que se entiende que hay una, digamos, una suerte de presunción de constitucionalidad, básicamente. Correcto. Ahí precisamente permíteme introducir un tema que va a refilón con la presunción de constitucionalidad y también con esta ley que, como sabrás, un grupo de congresistas, además de la demanda de inconstitucionalidad, de la cual espero que podamos hablar en unos minutos, también ha presentado una moción de vacancia. Y la moción de vacancia precisamente se basa
pues en los viajes que ya ha consumado la presidenta al exterior, que han sido más o menos modestos, casi al borde del fracaso, ese es un tema aparte, ¿no? Pero los congresistas han presentado esta moción de vacancia. Con motivo de que precisamente a ti te parece inconstitucional la norma, ¿cómo ves esta cuestión o esta moción de vacancia? ¿Cuál es su perspectiva? ¿La ves viable? Yo la veo inviable, inoportuna y, digamos, sin sustento jurídico, sin sustento constitucional, porque la presidenta no abandonó el país, digamos, sin un mandato autoritativo del Congreso. Yo creo que la norma, desde el punto de vista y del examen formal de la misma, creo que cumplió con toda la formalidad, desde el punto de vista formal. De acuerdo, la norma se debatió, la norma se aprobó, de acuerdo a un procedimiento establecido tanto por la Constitución como el Reglamento del Congreso. Así que por ese lado no tengo mayor discusión. Me parece, digamos, inconsistente, inoportuno y sin sustento jurídico la posición de congresistas que planteen una vacancia presidencial con respecto a ello, porque el propio Congreso es el que le ha autorizado el viaje de la presidenta Boluarte. Entonces, zafar cuerpo en esta condición, la verdad no le veo mayor sustento. Sin embargo, yo creo que dentro de las prerrogativas del legislativo está eso, plantear mociones de censura, mociones de vacancia, pero sin mayor sustento y sin mayor justificación, ¿no? O sea, no tiene, a mi modo de ver, no tiene asidero político, asidero jurídico en el texto de la Constitución. Digamos, tanto porque hay una ley que respalda tanto al Congreso como al Ejecutivo para solicitarlo y además porque ha habido una votación para cada oportunidad en la que Claro. la presidenta ha pedido salir fuera del país, ¿correcto? Así es, en los 4 viajes que ha hecho la señora Boluarte, yo creo que ha habido un respaldo, ha habido el permiso correspondiente, ha habido la votación, el debate y la aprobación de la norma. O sea, en ese sentido no hay absolutamente nada que discutir al respecto, ¿no? Entonces no tendría sustento, considero, que una porción de congresistas plantee este pedido de vacancia, ¿no? De acuerdo al artículo 117. No hay ninguna razón para ello. Claro, comprendo también entonces lo que ya nos vienes diciendo, que esperas tú, o al menos es tu augurio, de que el tribunal tendría que declarar inconstitucional esta norma. Y Parece, muy me parece probablemente. Y me parece que sí, porque, digamos, es muy fácil. Este proceso de consolidad es bastante claro, ¿no? O sea, para un poco ilustrar a los que nos escuchan el día de hoy, es una acción que lo que busca es determinar un examen de compatibilidad en abstracto entre normas de distinta jerarquía. Y las leyes orgánicas son normas sometidas al control constitucional. Y en la medida en que esta norma, digamos, lo que hace es modifica o deroga, o digamos, o pretende adecuar este procedimiento a lo establecido, una necesidad, entonces esa es la famosa realpolitik, ¿no? Digamos, los hechos son lo que nos exigen esta condición, pero sin embargo no han seguido el procedimiento. Yo no considero, digamos, admisible que mediante una ley orgánica se modifique el texto de la Constitución. La Constitución entonces, ¿cómo queda? Modificada por una ley orgánica. Eso me parece insostenible en términos constitucionales. Una inconstitucionalidad por la forma. Yo diría por la forma y por el fondo, porque lo que está haciendo está modificando directamente el artículo 115 de la Constitución, ¿no? Ahora, la Constitución tiene posibilidad de reforma. Los artículos correspondientes que hemos señalado permiten esos cambios. Acá no es posible, como yo veo, establecer una sentencia interpretativa que signifique, repito nuevamente, una disrupción normativa y una reconstrucción normativa, incorporando un texto que sea compatible con la Constitución. O sea, no se trata de salvar el contenido normativo. Esa es una cuestión extrema y que el tribunal ya ha dicho, el tribunal no es un órgano legisferante, pero yo no veo forma en la cual podamos, digamos, el tribunal pueda salvar ese contenido vía esas sentencias interpretativas manipulativas, ¿no? Correcto. Si eso es así, ¿cuáles serían los efectos de la sentencia? ¿Son nulos, anulables? O para hablar más claramente de cara al público que nos acompaña, a todo nuestro público querido, ¿tendría algún efecto sobre los viajes que ya ha realizado la presidenta o cómo resultaría esto? No, en absoluto. Yo creo que la decisión del tribunal, como tú sabes, es una decisión a futuro, ¿no? Y los fallos y decisiones tienen un efecto futuro. O sea, la decisión no va a retrotraer los alcances a cuestiones pretéritas, solamente a futuro. Recordemos que la sentencia de inconstitucionalidad tiene solamente efectos hacia atrás, ¿no? Los efectos sextum y los efectos ex nunc en materia tributaria y en materia penal.
Pero una situación como esta yo creo que significaría que la norma se expulsa y que el tribunal podría ciertamente invocar a digamos, invocar a que el Congreso plantee una reforma constitucional, ¿no? En la cual permita, pues, en una situación excepcional, o en todo caso una disposición transitoria, podría ser, ¿no? En la cual establezca que en ausencia del primer vicepresidente o segundo vicepresidente, digamos, es una cuestión extraordinaria que la presidenta de la República pueda, digamos, gobernar de manera remota. Eso podría ser una disposición transitoria o una modificación del 115. Pero no podemos, bajo ningún concepto, permitir que la carta política sea modificada. Yo no tengo miedo a las modificaciones constitucionales, a las reformas. Hemos tenido hasta la fecha, si mal no recuerdo, 23 reformas en distintos ámbitos, ¿no? Entonces, Claro. pero no podemos permitir que haya una reforma, digamos, pero tan, yo diría, tan intensa con respecto a este artículo que me parece básico en materia de la sucesión presidencial y que pondría y que tendría un efecto pacificador en las tensas relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo. Y aparte, legitimaría un poco también la posibilidad de que la señora Boluarte, bueno, en todo caso su sucesor, pueda viajar normalmente. Correcto. Entonces entiendo que los efectos no serían para atrás. La presidenta, en la medida en que por más que declare inconstitucional, los viajes que ha realizado ya no serían objeto de declaratoria de inconstitucionalidad ni responsabilidad alguna. En absoluto, en absoluto. Yo no creo que los efectos del tribunal tengan digamos, un contenido para atrás, en absoluto. Eh, Correcto. yo más bien Pero, quería, sí, como no, Julio. sí, pero podría haber responsabilidad política, digamos, de los ministros que refrendaron actos presidenciales mientras la presidenta hacía esta gestión de despacho fuera del país. Yo creo que no, porque recordemos que hay un artículo en la Constitución en el cual la propia Carta establece, ¿no? Dice, los actos del presidente carecen de valor si no hay el referendo ministerial. O sea, esta famosa figura de que el ministro correspondiente retira su firma y de manera inmediata dice, señor, yo retiro mi firma o no estoy de acuerdo, ¿no? Entonces, o retiro mi voto, como se dice. Entonces, ese concepto es un concepto claro en la Constitución y esa es una causal de nulidad, ¿de acuerdo? Pero no como se ha hecho en los últimos años con el señor Castillo, que los ministros denunciaban por WhatsApp, ¿no? No estoy de acuerdo con eso y entonces salgo mi voto. Entonces, yo no creo que haya responsabilidad, porque ellos, por último, se ampararon en la dación de una norma, digamos, planteada por el Congreso. ¿Quién planteó esta modificación? ¿Quién planteó esta propuesta? El Ejecutivo, ¿no? Y se Sí. dio dentro del plazo debido. Recordemos que la Carta Política reconoce que los proyectos derivados del Ejecutivo tienen prioridad en la agenda parlamentaria. ¿De acuerdo? Entonces, no, yo no veo que haya alguna responsabilidad de carácter funcional y que los actos, digamos, dejen sin efecto los actos dados en ese contexto y que mucho menos los actos de la señora Boluarte pierdan eficacia porque, digamos, hay en otras palabras, una especie de ficción jurídica, digamos, una posición extrema de algunos en el sentido que la señora ya dejó de ser presidenta porque abandonó el país en más de una oportunidad sin contar con la autorización debida. Eso me parece un absurdo jurídico. Ahora, si es que la reforma, si es que se hiciese una reforma para eh, poner una disposición equivalente a la que hoy tenemos, pero en la Constitución, ¿estarías de acuerdo o tendrías algún reparo adicional? Nos decías que había interesante jurisprudencia con relación al teletrabajo, trabajo remoto, trabajo fuera del espacio, digamos, del local de trabajo. Eh, entonces, si eso sería así, ¿sí estarías de acuerdo o hay algunas limitaciones ya, digamos, de gestión política, de la integración de la presidenta o el presidente con el país, qué sé yo, que también tendría algún obstáculo o sí estarías de acuerdo? Sí lo A ves ver, posible. claro, yo lo que veo es que esta transición que ha traído la COVID-19 con respecto al concepto de la virtualidad o de la cuestión remota, yo creo que es parte, digamos, del desarrollo de la sociedad. Pero de alguna manera este tipo de actividades yo creo que deben tener un fin. Y el fin debe ser, como lo ha establecido el Tribunal Constitucional, en el sentido de que debe tener por lo menos algunos contenidos, ¿no? El sentido de la representación y el sentido de la participación de las personas, digamos, que forman parte del gobierno. Yo no estoy en contra de la virtualidad, pero me parece que
nuevamente, ejerciendo el poder de manera remota, en circunstancias en las cuales un ejecutivo debe tomar decisiones y, digamos, asumir su responsabilidad en lo que se refiere a la dirección del país en una situación de crisis. O sea, y más aún con las situaciones de la tecnología que ciertamente, digamos, no garantizan una continuidad en el servicio. O sea, pues imagínate tú en un conflicto fuerte, en un conflicto grave, que se vaya la señal del internet, o que no haya audio, o que no haya, no sé, no se me ocurre. O sea, me parece una situación bastante difícil. Creo que, De hecho, este, digamos, el ejemplo puede ser mucho más cercano, ¿no? O sea, la presidenta estaba fuera del país y nos hemos quedado casi 5 días sin ministro del Interior, ¿no? claro, Entonces, la gestión del despacho congresal, o perdón, del presidencial, no parece tan efectivo, ¿no? claro. O sea, nuevamente repito, no hay, yo considero que es inadmisible esta figura de una administración del poder de la más alta magistratura, quien dirige el Ejecutivo, quien dirige, ejecuta, planifica y supervisa, que tenga que hacerlo, digamos, que tenga que hacerlo de vía remota. La otra razón digamos, que han expuesto es que era necesario que la presidenta de la República participe digamos, en eventos importantes, como ha sido el de la ONU, como ha sido el de como ha sido el de la PEC, pero para eso está nuestra representación diplomática, para eso están los ministros correspondientes, y debe salvarse ciertamente esa situación bajo, digamos, fórmulas imaginativas. Yo quiero recordarte, Julio, que el Tribunal Constitucional en una oportunidad, en un caso en específico, ya había establecido un criterio con respecto al tema este de la virtualidad, y lo ha hecho en una sentencia. Recordemos la sentencia 006 2020 PITC, la sentencia relativa al cobro de peajes. Esto significó que el Congreso de la República emita una norma que dejó sin efecto los peajes, y la consideración fue básicamente por el tema de la pandemia. La pandemia, digamos, es la madre del cordero de todo esto, porque si no hubiera pandemia, no habría ciertamente virtualidad. Entonces, el tribunal fue muy claro en esta sentencia, en la cual, no siendo un tema de debate, o sea, no siendo un tema relevante, el tribunal se refiere al tema de la virtualidad, ¿no? De la virtualidad y de la legitimidad de la virtualidad en este tipo de debates, y en qué medida esto se vincula al elemento de la representación del artículo 43. O sea, los congresistas han hecho sesiones de pleno virtuales, han hecho sesiones de comisiones virtuales, porque así lo establecía digamos, el reglamento del Congreso. Pero quiero solamente señalar un párrafo que dice el tribunal: la herramienta digital o tecnológica que se implemente para esos efectos debe garantizar el carácter público de los debates virtuales, salvo que se justificara por un carácter secreto y reservado. Entonces, lo que plantea el tribunal dice básicamente, ¿no? Claro, es necesario convivir con el avance de la tecnología, obviamente, y que estas políticas públicas se redimensionen para cumplir los fines constitucionales y legales. Pero no puede haber, pues, no puede haber un exceso y no puede haber esta virtualidad absoluta, porque colisiona directamente con el elemento de la representación. Y el tribunal exige dos cosas. Número uno, la deliberación de los votos y del debate para esta virtualidad. Esto es un escenario en el Congreso. Igualmente se toma en el Ejecutivo. No podría, entonces también el Ejecutivo diría: vamos a hacer sesiones virtuales del Consejo de Ministros, ¿no? Imagínate tú. O sea, todo sería virtual, ¿no? Y ya tenemos, digamos, casos anecdóticos de muchos congresistas que en la virtualidad han estado, digamos, entre comillas, comiendo su trabajo, ¿no? Y no quiero recordar ya un incidente de Nano Guerra García, que, digamos, que el paz descanse, y que ocurrió una cosa como esta, ¿no? Entonces, está Claro. bien, nos da, digamos, modernidad, pero la toma de decisiones, la consolidación de un Estado constitucional se basa principalmente en el elemento de la representación y de la validez de la decisión. Entonces, en este criterio, el tribunal ha establecido ese concepto. Un concepto interesante, una posición interesante en el caso del debate congresal, ¿no? Sí, yo, para ir cerrando, querido Fernando, en la medida en que el tiempo se ha pasado volando, pero para ir cerrando, digamos, yo creería, a contramano de lo que piensas, por supuesto con todo respeto y cariño, que podría haber una lectura constitucional en la medida en que la Constitución no regula claramente este escenario y por lo tanto habría un espacio ahí para legislar y sería bueno, y sería constitucional. En lo que sí estamos de acuerdo es en la eficacia de los viajes de la presidenta o del presidente más adelante.
debería en efecto existir la posibilidad de un gobierno que, si bien va a ser remoto o a distancia, tenga que ser efectivo, eficaz, y no lo ha demostrado. La presidenta en el primero o segundo viaje nada más dijo que los temas del Perú se hablaban en el Perú y, prefirió evadir las preguntas, lo cual considero que está absolutamente mal. Y luego, en este último viaje, no ha tenido la capacidad de gestionar la selección o encargar por lo menos al presidente del Consejo de Ministros, que es su trabajo, proponerle un nuevo ministro del Interior, no ha tenido esa capacidad. Además que los viajes en general han sido un desastre desde mi perspectiva, pero eso, creo yo, no justifica la inconstitucionalidad de la herramienta. Digo, estas son mis reflexiones muy generales. Eh, Te quiero pedir a ti, por favor, hagas también las reflexiones o algunas conclusiones finales para nuestro querido público y ya para ir cerrando. Y cómo no, si estamos en un orden constitucional, lo mínimo que se exige es efectivamente el respeto de los cauces, ¿no? El respeto de los procedimientos. Yo creo que el Congreso, digamos, en la medida que representa esta soberanía popular en la cual descansa, me parece, considero, más que en el Ejecutivo, esta voluntad y esta posibilidad de reforma de la Carta Política, considero que no se deben forzar las cosas y, en todo caso, yo no digo legislar ad hoc a favor de la señora Boluarte. Simplemente yo sugeriría que podría ser una disposición transitoria en el sentido, digamos, sin modificar el texto del artículo 115, pero establecer una disposición transitoria en el sentido de que, bueno, diga, perfecto, digamos, en una circunstancia excepcional en la que efectivamente el presidente de la República esté, digamos, en solitario o en singular y que no tenga una posible sucesión, ¿no? Digamos que tampoco se permita que el presidente del Congreso asuma esa doble función, porque eso violentaría directamente el principio de separación de poderes, equilibrio de poderes o división de poderes, como quieran llamarlo, pero no me parece que sea la forma, el cauce, no me parece que sea la forma en que legislar. Y el otro es el pleno respeto de la Constitución como norma normal, como fuente de fuentes, como fuente primera y fuente única, ¿no? En el sistema jurídico. Entonces, me parece que la medida debió optarse por una medida menos invasiva, ¿no? Como es una reforma, digamos, tácita de la Constitución vía una ley orgánica. Y eso me parece ciertamente inaceptable. Muchísimas gracias, Fernando, en verdad por tu paciencia conmigo, con nuestro público, y también por tu posición tan clara, por la forma tan clara que tienes de exponer las cosas, así que te agradezco infinitamente. Espero que no sea la última oportunidad, espero que otro día puedas darnos también un poco de tu tiempo para regalarnos con tu sencillez, tu claridad, profundidad con relación a los temas, así que me queda más que agradecerte y despedirnos hasta una próxima oportunidad. Bueno, Julio, el agradecido soy yo por la invitación, por la consideración y bueno, obviamente por tu inmerecido aprecio, una amistad de algunos años, de muchos años que tenemos en nuestras actividades académicas que íbamos a Huancayo, yo recuerdo. Y entonces Así yo es. creo que la amistad prosigue, el respeto y la consideración prosigue. Una lástima que mi buen amigo Cristian no esté acá. Siempre con él tenemos una relación muy afectiva, muy cercana y una amistad también de muchos años y compartir estos espacios académicos con ustedes y con el público que nos ve, obviamente a nosotros nos hace muy feliz el estar el día de hoy con ustedes en contacto legal y bueno, que no sea la primera ni la última oportunidad que podamos compartir este escenario de debate, de discusión, de intercambio de ideas, ¿no? Yo no me refiero a una entrevista, me refiero a un intercambio de ideas alturado sobre temas de relevancia constitucional. Así que muchísimas gracias, Julio. Como siempre, ha sido un placer verte y estar con ustedes el día de hoy. No, estamos muy agradecidos contigo, Fernando. Muchas gracias, amigos, amigas de Contacto Legal. Así llegamos al final de un programa más de nuestra cuarta edición en Contacto Legal. Ya saben que este programa sale a través del Facebook, la página oficial de la Facultad de Derecho de la Universidad Continental, también a través de la página de la universidad. Y como pueden ver ahí en pantallas, también estamos en Spotify, en Twitch, en YouTube y hay algunos extractos exclusivos para ustedes en nuestra red social de TikTok. Así que no se olviden seguirnos en estos medios. Nos vemos la siguiente semana, que por cierto les comentaré que será nuestra última
edición por esta temporada, por este año. Regresaremos ya el siguiente año con más temas de interés para ustedes, así que estaremos siempre en contacto. Muchas gracias, hasta la siguiente semana, nos vemos. Gracias, Fernando, una vez más, gracias. Gracias.